Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un programa más de Voces de Bronce y Hierro. Un programa muy especial, un programa que va a ser una charla entre amigos que tiene una historia pues muy interesante, porque este programa se gestó en Twitter. Hace tiempo escribí un hilo sobre la veracidad de la Atlántida y cómo el mito de la Atlántida se relacionaba de alguna manera con la tierra de Tarteso. Cuando tanto la Atlántida, un mito griego, como Tarteso, una cultura muy desconocida hasta hace no mucho tiempo, pues de alguna manera se quiso encontrar una relación. En mi hilo yo decía que la Atlántida es un mito, que los griegos en la antigüedad, cuando trataban de construir el mundo que les rodeaba, llevaban los espacios mitológicos allá lejos, al occidente, a la tierra desconocida, y que esa tierra podía ser la Atlántida o esa tierra podía ser Tarteso perfectamente. Y unos amigos en Twitter pues comenzaron a debatir con datos, con argumentos, un debate tan interesante que les dije, chicos, esto tenemos que parar y tenemos que venir aquí a Voces para que habléis de ello. Así que ese es el motivo por el que estamos aquí. Vamos a hablar del mito de la Atlántida. Pero nosotros queremos acercar el mito de la Atlántida como historiadores, como aficionados que somos a la historia, y que nos interesa saber qué hay detrás de ese mito, qué hechos se pueden esconder, qué datos nos puede ofrecer y de qué manera podemos interpretar el mito atlante, pues como cualquier otro mito de cualquier otra mitología, posee unos significados, unos sentidos que nosotros vamos a dilucidar. Así que bueno, sin más aviso, vamos con ello. Os presento a Fernando Jurado y a Irene Guadalupo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, Sed ¿qué tal? muy bienvenidos. Recibir lo primero de todo, mi más sincero agradecimiento por venir aquí a colaborar. Dejar muy claro que somos pues un grupo de entusiastas, un grupo de aficionados que hemos leído del tema porque nos interesa y que hemos decidido juntarnos aquí pues para compartir con todos nuestros amigos este tema tan interesante. Hay una gran actividad en el chat de Voces porque Germán Mancini nos da los buenos días, también Darth Pro, Greni nos da los buenos días también, las buenas tardes, nos dice hola. Así que Milhouse también nos decía que tenían las palomitas preparadas. Así que, bueno, nosotros sobre todo venimos aquí a escucharos a vosotros las cosas que nos tenéis que decir. Pero si os parece, antes de comenzar, pues vamos a hacer una lectura sobre el mito atlante. Porque es verdad que muchas veces hablamos de la Atlántida, pero ¿qué sabemos de verdad de la Atlántida? Bueno, pues resulta que el mito de la Atlántida se encuentra en los textos de Platón, concretamente en el Critias y en el Timeo. Sobre todo en el Timeo es donde nos dan más información sobre este mito atlante. Básicamente, en el libro del Timeo, que es una conversación, Critias, uno de los discípulos de Platón, pues se pone a hablar sobre una antigua tradición que involucra a Solón, el legislador ateniense, y su viaje a Egipto, y donde este Critias cuenta que Solón aprendió de los egipcios pues muchos de sus conocimientos y que una de esas cosas que Solón aprendió fue el mito de la Atlántida, un mito que englobaba o que afectaba a la polis de Atenas. Y si os parece vamos a leer la parte de este Timeo donde más se habla sobre ese mito atlante. Dice el Timeo que había una isla situada frente al estrecho que en vuestra lengua, en griego, llamáis las columnas de Hércules. Esta isla era más grande que la Libia y el Asia reunidas. Los navegantes pasaban desde allí a las otras islas, y de estas al continente, que baña este mar verdaderamente digno de este nombre. Se refiere al Océano Atlántico. Porque lo que está más acá del estrecho de que hablamos se parecerá un puerto, cuya entrada es estrecha, mientras que lo demás es un verdadero mar. Se refiere al Mediterráneo y al Atlántico. Ahora bien, en esta isla Atlántida, los reyes habían creado un grande y maravilloso poder, que dominaba en la isla entera, así como sobre muchas otras islas y hasta en muchas partes del continente. Además, ellos eran dueños de la Libia hasta el Egipto, y en la Europa hasta la Tirrenia. Pues bien,
Este vasto poder, reuniendo todas sus fuerzas, intentó un día someter de un solo arranque nuestro país y el vuestro, se refiere a Egipto y a la Hélade, y todos los pueblos situados de este lado del estrecho. En tal coyuntura, Solón, fue cuando vuestra ciudad hizo brillar a la faz del mundo entero su valor y su poder. Y primero, a la cabeza de los griegos, y después, sola por la defección de sus aliados, arrostró los mayores peligros, triunfó de los invasores, levantó trofeos, preservó de la esclavitud a los pueblos, y a todos los devolvió su libertad. Pero en los tiempos que siguieron a estos, grandes temblores de tierra dieron lugar a inundaciones, y en un solo día, en una sola fatal noche, la tierra se tragó a todos vuestros guerreros, la isla Atlántida desapareció entre las aguas, y por esta razón hoy no se puede aún recorrer ni explorar este mar, porque se opone a su navegación un insuperable obstáculo, una cantidad de fango que la isla ha depositado en el momento de hundirse en el abismo. Este es el texto que más concretamente hace referencia a la Atlántida. Este es el mito, y a partir de aquí se ha construido todo un elemento de información que vamos a ver hasta qué punto puede ser veraz o no. Si os parece, vamos a darle la palabra a Irene primero y que nos cuente un poco sobre este mito y qué sentido tiene. Bueno, pues lo primero que voy a explicar o que voy a contar es la repercusión que ha tenido el mito desde que Platón lo escribió en el siglo V a.C. hasta nuestros días, porque es un mito que ha quedado súper grabado en el imaginario popular y que muchísimos autores han hecho referencia a él. Entonces, en primer lugar, empezamos por Aristóteles, discípulo de Platón, que si bien Platón en sus diálogos afirma que el mito es cierto, Aristóteles indica que no, que la Atlántida no existe, que el mito es totalmente falso, que es una invención de Platón. Otros autores como posteriores, ya como Plinio el Viejo o Diodoro de Sicilia, hacen referencias a la Atlántida basándose en lo que indica Platón, no agregan ninguna otra fuente adicional. Plutarco, en Vida de Solón, también escribe sobre este viaje de Solón a Egipto y de dónde capturó la información en Sais. Y bueno, le pone nombre al sacerdote, dice que es Sonquis, el sacerdote que cuenta a Solón esta historia. Y lo que dice, voy a leer literalmente, es: y habiendo oído en las conferencias que con ellos tuvo la relación de la Atlántida, se propuso, como dice Platón, exponerla a los griegos en un poema. Como solar vacante en país delicioso, a que tenía derecho por parentesco, tomó Platón por su cuenta para edificar en él y exornarlo el argumento de la Atlántida, y al exordio le puso magníficas portadas y tales muros y patios, cuales no tuvo nunca ninguna relación o fábula o poema, mas lo emprendió tarde, y antes que con la obra acabó con la vida, dejándonos tanto más deseosos e incomodados, por lo que falta cuanto más divierte y recrea lo que alcanzó a escribir. Porque así como la ciudad de Atenas, entre sus grandes obras, solo dejó imperfecto el templo de Júpiter olímpico, de la misma manera la sabiduría de Platón solo dejó sin acabar la obra de la Atlántida. Entonces, bueno, nos está dando a entender que Platón exageró totalmente el mito, que lo adornó y añadió lo que él consideró necesario, pero ya nos está diciendo la importancia y el calado que tuvo el mito en la sociedad, tanto griega como romana como posterior. Efectivamente. Ya vamos hasta la Edad Moderna, llegamos a Francis Bacon, y Francis Bacon en el año 1627 escribe una novela que se llama La Nueva Atlántida, en el que habla de una sociedad utópica. Utiliza el mito de la Atlántida de Platón para hablar, igual que hizo Platón en su momento, y dispuso una teoría política basándose en el mito de la Atlántida, él crea una nueva Atlántida en una isla del Pacífico Sur, donde expone su teoría política, una sociedad utópica. Ya llegamos al siglo XIX y XX, donde bueno, hay un resurgir de este mito, también motivado por cómo Schliemann encuentra a Troya y encuentra Micenas. Se le da muchísima más importancia a la mitología de la que tenía anteriormente, y muchos estudiosos cogen el mito y afirman haber encontrado la Atlántida. Entonces, bueno, tenemos miles de hipótesis, tantas como autores. Empezamos por la cordillera del Atlas, la parte del norte de África, que proponen varios autores franceses, Túnez, hay quien propone Bramwell, por ejemplo, en la región de los Yoruba, en Nigeria. François Guidon propone que son unos hundimientos entre Bretaña e Irlanda y que es una civilización de la Era de Bronce. Schulten propone Tarteso, como indica que Platón corrobora su Y teoría. ahí sí.
con la lectura. De ahí surge. Sí, sí, sí. En el año 74, Charles Berlitz dice que la Atlántida es el Triángulo de las Bermudas. O sea, ya empezamos a tomar un cariz un poco místico de lo que es la Atlántida. Volvemos otra vez al siglo XIX, a Ignatius Donnelly, que escribe Atlantis and the Antediluvian World, el Atlantis y el mundo antediluviano, que es una fantasía. O sea, toma la Atlántida como real al 100%, habla de que existe un mundo antediluviano de hace 12.000 años, de donde surgen todas las civilizaciones. Él dice que es el Olimpo, que es el jardín de las Hespérides, es Asgard, el jardín del Edén, entonces que es como la fuente de todas las mitologías y de todas las civilizaciones. Bueno, es una teoría fantástica. Y ya llegamos a lo que es la Atlántida de los místicos. Llegamos a... Bueno, perdón, me he dejado a Velikovsky, que Velikovsky en los años 50 lo que dice es que la Atlántida es una catástrofe que se produjo a consecuencia de la cercanía del planeta Venus. O sea, ya Indica que locura casi total. llegó a impactar, sí, sí, causando un cataclismo, y que incluso las plagas egipcias son también un recuerdo de este Claro. cataclismo. O sea, Se construye buenísimo. todo un mito del cual hemos oído hablar todos, pero que en realidad no tiene ninguna base. O sea, es un gigante de barro, ¿no? Lo que se construye. Es un gigante con pies de barro. O sea, nos basamos todos en Platón y a partir de Platón miles de hipótesis. Y llegamos a los místicos, llegamos a Edgar Cayce, que Edgar Cayce era un personaje que indicaba que podía ver auras, leer auras, que podía ver el pasado, que diagnosticaba enfermedades a distancia. Y esto indica que la Atlántida, que él adquiere un conocimiento de la Atlántida que no es, o sea, que es adquirido por otros medios, que es como una suerte de conocimiento innato. Y es que dota a la Atlántida de este aura paranormal de una forma que parece una novela de ciencia ficción. Completamente. Bueno, es que lo que has descrito, si lo hubiera escrito Tolkien, me lo habría creído perfectamente. Me llama mucho la atención cómo ya desde la propia antigüedad muchos autores clásicos ya mostraban sus dudas respecto a la existencia de este supuesto continente y de la propia historia que tenías a Solón como protagonista. ¿Qué hay de verdad en la fuente? Sí. ¿Qué se puede decir? Fernando, Eso, sí, Fernando. ¿qué nos puedes decir? Esta vez me estaba ahora ensimismando un poco porque cuando has dicho tú, Jesús, lo del tema de que se va. Con el tema de la Atlántida hemos visto cómo se asiste en directo a la fabricación de un mito. Es decir, la mayor parte de los mitos de cualquier cultura, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los mitos griegos, se componen durante siglos. Se van componiendo durante siglos y, bueno, independientemente de que tengan una base real, vamos viendo cómo se va fabricando. Uno va añadiendo lo que en ese momento precisa el mito, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que en el tránsito entre el siglo XIX y el XX el espiritismo estaba muy de moda entre las élites europeas, pues Edgar Cayce no le queda más remedio que hablar del espiritismo en la Atlántida. O sea, y en la época de los platillos volantes, yo creo que algo de eso también hubo, ¿no? De también, que era una especie también. de... No lo he mencionado, pero también. Sí, sí. Entonces, claro, digamos que los mitos se van adecuando en cada momento. Yo creo que hay que hacer como ha hecho el profesor, de volver al inicio y... Un momentito. Volver al inicio y centrarnos en que el origen del mito no es ni más ni menos que un texto concreto, una serie de textos concretos o una historia concreta, que es la historia que Platón nos quiere transmitir sobre la Atlántida, que realmente no hay otras fuentes alternativas. Es decir, no hay... Nosotros digamos que gracias a Platón, en teoría, hemos logrado salvar los vestigios de una posible fuente histórica o historiográfica que, independientemente de los esfuerzos de Platón, se ha perdido. Bueno, cuando en el mismo Timeo, cuando empieza hablando del relato, dice Critias: escucha, Sócrates, una historia muy singular, pero completamente verdadera, que refería en otro tiempo el más sabio de los 7 sabios, Solón. Era a la vez padre y amigo de mi bisabuelo Drópido, como él mismo lo dice repetidas veces en sus versos. ¿En qué versos? Refirió a Critias, mi abuelo, y en su ancianidad nos lo repetía, que en otro tiempo habían tenido lugar en esta ciudad grandes y admirables cosas, bla, 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 bla. Entonces ya habla de Solón, yo pienso que Platón es un escritor prestigioso, es un intelectual reconocido en el momento en el que escribe este diálogo.
está poniendo por delante a personajes reales de la Atenas de su tiempo o inmediatamente anterior. Es decir, está diciendo, ojo, yo no miento. Esta gente puede decir que lo que yo digo es cierto. Y nos está detallando la cadena de transmisión de esa historia. Además es muy típico el Magister Dixit, ¿no? El que lo dijeran los antepasados ya es un elemento de autoridad. Eso tiene que ser verdad, ¿no? Porque de hecho, además, en la sociedad griega el mito funciona así porque precisamente es una sociedad tradicionalista, ¿no? Que parte de la base de que el pasado tiene influencia en el presente. Por eso toda tragedia griega acaba casi siempre con la misma frase, ¿no? Esto era lo que iba a pasar y al final ha pasado, ¿no? Entonces yo pienso que hay que darle el beneficio de la duda a Platón en cuanto, primero porque él dice que es una historia verdadera, lo pone en boca de Crita, dice que es una historia verdadera. Entonces, si dice que es una historia verdadera, puede ser falso igualmente, claro, puede mentirnos, pero por lo menos sabemos que él está apostando por eso y está poniendo personajes reales de la Atenas de su tiempo y está hablando de Solón, que es como una especie de héroe ciudadano de Atenas, etc. Entonces, él fabrica mitos todo el tiempo en sus diálogos y cuando los quiere poner en boca de Aristófanes, como en el banquete, cuando hace lo del tema del amor, ¿no? Lo puede hacer y cuando se quiere inventar la República lo inventa, pero en este caso concreto es como si dijera, cuidado, que esto es una excepción. Esto es una historia verdadera, yo vengo a transmitirosla y tal. Hay que tener en cuenta también la cronología. Es decir, Platón, la vida de Platón se resume básicamente en 3 grandes periodos. Uno es antes de conocer a Sócrates, otro es cuando conoce a Sócrates y luego es cuando viaja a Sicilia. Él estuvo a las órdenes del tirano de Siracusa. Entonces, estos 2 relatos, el Timeo y el Critias, él lo escribe a la vuelta, en el 360 más o menos antes de Cristo. Entonces, él lo escribe no solamente hablando sobre algo, una historia de Solón que supuestamente es conocida por mucha gente en Atenas, sino que además él viene desde el otro extremo del Mediterráneo, es decir, no desde Egipto, sino desde Sicilia, con esta historia en la que él podría haberse, digamos, podría haber tenido la opción de falsearla y sin embargo el haber estado en Sicilia le hace quizás reafirmarse en esa historia o ver cuán veraz era, ¿no? Y bueno, hay que entender cómo era Sicilia en el siglo IV a.C. Hablamos de que era una región de la Magna Grecia que tenía una cierta independencia cultural respecto a lo que sería la madre patria, que estaba en constante contacto con los cartagineses, que en ese momento ya eran la potencia dominante del Mediterráneo occidental, que bueno, tenían cerca pueblos como los sardos, los iberos, etcétera, que tenían un conocimiento más cercano y más preciso de lo que era la geografía de la vertiente atlántica de la península ibérica. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de Colón, ¿no? Es decir, Colón viaja al norte de Europa y gracias al encuentro con marineros del norte de Europa, particularmente con los nórdicos, él empieza a ajustar cuentas sobre cómo puede ser un viaje hacia el oeste, porque en función de... Y de hecho, Colón desestima las medidas de Eratóstenes a favor de las de Ptolomeo porque le cuadran más con lo que le han dicho los marineros nórdicos. Entonces, esto mismo que le pasó a Colón en el norte de Europa, en Escocia, donde fuera, le pudo pasar también a Platón en Sicilia. Es decir, entrar en contacto con marineros iberos o sardos o finicios, evidentemente, y ajustar cuentas. Y entonces yo creo que hay que tener eso en cuenta para desestimar un poquito esa idea de que como está en el extremo occidente, por fuerza es un mito ilocalizable. Sí, es un elemento muy importante, Fernando, yo creo, precisamente eso que dices, la trayectoria que siguen los autores que transmiten el mito, que como pasa con la antigüedad tenemos que un 1% de todo el material que se decía y se hablaba en aquella época, no sé, y que solo nos ha llegado un fragmento que sin embargo tiene mucha repercusión en la propia cultura clásica posterior, da que pensar si ese fragmento... Particularmente porque la gran metrópoli de esa zona del Mediterráneo, que sería Cartago, es incendiada por los propios romanos posteriormente y entonces las posibles fuentes literarias o geográficas que pudiéramos tener, cuando hablamos de Tarteso siempre tiramos de lo mismo, tiramos de la obra marítima de Avieno y de cosas así, es decir, 4 textitos que nos han quedado, el viaje de Colayo de Samos y ya está. Si en lugar de tener esos 4 tuviéramos 19 y de esos 19, 15 se hubieran conservado en Cartago, pues quizás a lo mejor tendríamos un poquito más de luz para decir verdad o para decir mentira. Entonces hay que combatir el argumento al silencio de esa manera. Luego también hay que tener en cuenta que en el relato, si nos vamos concretamente ya al relato,
La historia que refiere Solón, que se la transmite el sacerdote Sais, digamos, se la transmite en una época en la que el imperio persa ya está constituido, pero todavía Cambises no ha conquistado Egipto. Con lo cual, la visión geográfica que tengan tanto los griegos como los egipcios en ese momento de lo que es el mundo está muy limitada por una cosmovisión muy relativa. Es decir, más allá de Mesopotamia no hay nada cierto, y más allá de Sicilia, de la hermana Grecia, tampoco, porque los cartagineses tenían el monopolio del comercio. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, porque quizás Platón, al asomarse a ese extremo occidente, sí pudo ver un poco más de lo que Solón podía haber visto en esa época. Entonces, algunos de los detalles geográficos que pueden ser, digamos, más discutibles, quizás, ¿no? Si hubiésemos estado más cerca de la geografía que supuestamente estaría en la Atlántida, pues posiblemente se vería de manera diferente, no se vería tanto tan fantástico, tan lejano, tan gigantesco, ¿no? Como se suele ver. Y luego, bueno, en última instancia, bueno, si te pones tanto en el Timeos como sobre todo en el Critias, cuando Platón hace las descripciones, bueno, lo que decía Irene, ¿no? Lo que decía Pausanias respecto a Platón, Platón no deja de ser un escritor, él no oculta su labor creativa. En Grecia, además, no hay por eso a Heródoto se le llama el padre de la historia, y quizás Tucídides es el que lo sea de verdad, porque realmente hasta entonces nadie escribía seriamente buscando. Hasta el propio Tucídides encardina a los pueblos griegos en la historia de Decalión y Pirra. Pero ya por lo menos Tucídides ya dice, no, pero esto hay que ser así porque los textos o las fuentes dicen esto, ¿no? Heródoto intenta hacer un poco lo mismo, lo que pasa es que bueno, es otra metodología, es más básica. Pero en el caso de Platón, él no está atado estilísticamente por eso. Es decir, es un escritor, él escribe diálogos filosóficos, fabrica mitos en consecuencia, y él decide adornarse literariamente tal como él estima conveniente, ¿no? Y a la hora de escribir el relato de la Atlántida, bueno, pues echa mano de recursos literarios que, digamos, son compartidos de su propia tradición literaria griega, ¿no? Entonces, cuando tú ves el relato de la Atlántida, parece un relato escrito en la época homérica, ¿no? Es decir, parece un relato de la época heroica, como ¿no? muy Con los mismos épico, componentes. sí. Claro, unas nociones épicas. Y bueno, y como todo relato escrito siglos después de cuando pasó, pues se producen anacronismos, ¿no? Y esto sucede, por ejemplo, en el Génesis, cuando se habla de que Abraham tenía camellos, cuando en esa época también estaban domesticados, o cuando el propio Homero habla de armas de hierro o de incineraciones de los héroes troyanos o griegos, cuando en esa época todavía se hacían inhumaciones. Entonces, bueno, yo pienso que hay que darle el beneficio a la duda de que hay una cadena de transmisión verídica de unos hechos, los que sean, de la historia que sean. Ya luego hablaremos más en detalle qué parte de ese relato puede ser cierto o no puede ser cierto, pero el hecho de que Platón insista en la veracidad y en que enseñe la cadena de transmisión y en que él lo escriba después de haber estado en el extremo occidente del mundo griego, para mí, digamos, nos tiene que servir para aceptar que la fuente es veraz, aunque finalmente haya sobrevivido muy poca información útil. Muy interesante. Irene, ¿qué hipótesis podrías defender tú respecto a si, como dice Fernando, hubiera un antecedente histórico, una realidad detrás del mito de la Atlántida? ¿Qué se podría plantear en primer lugar? Vale, yo he leído varias hipótesis a lo largo de mi vida sobre el origen del mito. Igual volvemos a Platón, volvemos al origen, y basándonos exclusivamente en el mito, yo creo que donde hay que meter importancia es en cuál es el origen del mito. El origen del mito es un origen egipcio. Es decir, Solón lo escucha en Egipto. Con lo cual tenemos que tener eso en cuenta a la hora de entender cuál era el ámbito conocido por parte de los egipcios en aquella época. ¿Vale? Por otro lado, para mí un punto importante es que en el pensamiento griego es muy habitual llevar los mitos más allá de su tierra conocida. Si digamos que Solón llega a Egipto, le cuentan un mito y este mito lo están referenciando a Creta, Solón, que conoce muy bien Creta, va a decir, no puede ser, o sea, esto no puede haber ocurrido en Creta. Entonces, lógicamente va a llevar esto a las afueras, a las fronteras conocidas por los griegos, que en este caso es más allá de las columnas de Hércules o de Heracles. Esto mismo ocurre con el Jardín de las Hespérides, ocurre con los toros de Gerión y con multitud de mitos que se llevan más allá, o sea, se llevan a las fronteras donde el mundo mitológico se junta con el mundo conocido por ellos.
¿Vale? Esto yo creo que es un punto fundamental. Por lo tanto, para mí, el mito no es, o sea, la ubicación que da Platón, tanto en el tiempo como en el espacio, porque Platón indica que esto ocurrió 9.000 años antes de su era, es decir, hace 12.000 años, son exageraciones que dotan a esa historia de un ámbito más mitológico. Por otro lado, sí que considero que ese núcleo puede tener referencias a sucesos históricos. Y bueno, en este punto es importante hablar de la civilización minoica. La civilización minoica es una civilización que se desarrolló en la isla de Creta, en la Edad de Bronce, que adquirió un nivel de civilización enorme. Tenía un arte maravilloso, tenían escritura, eran comerciantes, era una potencia naval. Tuvieron colonias en muchísimas islas, en todas las Cícladas, y sabemos que comerciaban tanto con Egipto como con la Grecia continental. Es más, sabemos que había enfrentamiento entre aqueos, entre la Grecia continental y Creta. De hecho, sabemos que cuando hubo un declive de la civilización minoica, bueno, los minoicos escribían en un sistema de escritura que es el lineal A, que es un sistema de escritura que no ha sido descifrado, y posteriormente, en un determinado momento, encontramos otro tipo de escritura que es lo que se denomina el lineal B. Este lineal B ha sido encontrado tanto en Creta como en Micenas y ha sido una escritura que ha sido descifrada por Michael Ventris. Se ha detectado que esto es griego, es un griego arcaico, pero es un tipo de griego, se puede leer. Y de repente, en cierto momento, hacia el 1500-1400, encontramos que en Creta empezamos a encontrar tablillas escritas en lineal B, con lo cual vemos que hay una sustitución de un poder, que es el poder minoico, por un poder aqueo, por griegos de la Grecia continental, micénico. ¿Qué ocurre también en torno al 1600? Pues hay un volcán, el volcán de la isla de Santorini, Tera, que estalla. Este volcán estalla y bueno, la erupción es impresionante. Es una erupción que genera, cuando erupciona, lo primero que genera es una columna de cenizas y rocas volcánicas de más de 30 kilómetros de altura, cosa que se dice pronto. Esto generó una acumulación de cenizas en Acrótiri, que es el yacimiento de la isla de Tera, de 60 metros de altura. El material que expulsó fueron 4,6 millones de toneladas, es lo que se estima, 4,6 millones de toneladas de magma. ¡Qué barbaridad! Que según he leído en fuentes equivale como unos 60 kilómetros cúbicos de roca, o sea, espectacular. Y se estima que causó tsunamis de entre 35 y 150 metros de altura. Impresionante. La isla de Creta está a 110 kilómetros de distancia, con lo cual los tsunamis llegaron seguro y arrasaron. De hecho, hay evidencia arqueológica de derrumbe de muros y que se piensa que pudo ser a causa de estos tsunamis, sobre todo en la costa norte, que es la que da hacia Tera. ¿Qué causó? Pues esta ceniza que se expulsó a la superficie y se expulsó a la atmósfera, causó lo que se llama un invierno volcánico. Hubo durante varios años que la Tierra estuvo totalmente cubierta por este manto de ceniza. De hecho, se han encontrado cenizas hasta en los hielos del polo. Incluso tenemos escritos hacia el 1600 registros chinos de la caída de la dinastía Xia, en las cuales ya se habla de este invierno volcánico, se referencia a que no hay cosechas, que hay plagas, hay hambre, y hay autores incluso que lo referencian también a las plagas egipcias. Allá hay una conexión con lo que estaba comentando Fernando, ¿no? Esto me recuerda mucho a la explosión del Krakatoa a principios del siglo XIX, ¿no? Efectivamente, es el mismo tipo de volcán, pero es que el de Creta fue todavía, o sea, el de Tera fue todavía más explosivo, fue más fuerte la explosión. No sé cuántos megatones, creo que lo tenía apuntado en algún sitio, porque fue bestial, o sea, debió ser un cataclismo que se sintió en todo el planeta. Además, hubo un desprendimiento del monte. Uno de los miedos que existen sobre el volcán de La Palma es que se hunda la caldera. Sí. Claro, que si se hundiese la isla de La Palma, el tsunami que generaría sería tan grande que la costa este de Estados Unidos sería brutal la ola que llegaría. Bueno, y aquí también. Pero claro, a ellos les preocupa, ¿no? pero es que, claro, no hay más que ver. Santorini para entender qué pasó. Sí, o sea, es que toda la circunferencia está totalmente desaparecida. Cualquiera que cuando está cocinando tiene un tomate desde arriba, la cazuela sabe lo que pasa cuando cae algo de golpe en un líquido. Y este desastre, Irene, ¿qué conexión tiene con el mito de la Atlántida? ¿Cómo pudo transmitirse? Vale.
Bueno, según he leído a varios autores, la primera persona que planteó esta hipótesis fue Kate Frost en el año 1909, cosa que no se le tuvo muy en cuenta. Autores posteriores, ya en los años 60-70, a raíz de las excavaciones en Tera, por Spiro Don Marinatos y un autor como John Ubelius, han vuelto a traer esta hipótesis de esta Atlántida cretense. Entonces hacen varias conexiones. Conexiones importantes. Primero, ¿qué es Egipto, el origen del mito? Es decir, este desastre, evidentemente, en Egipto tuvo que causar muchísima repercusión. Esto tuvo que quedar grabado en los registros históricos egipcios y de alguna forma quedar grabado en esa conciencia colectiva. Otro punto súper importante es que Platón menciona e insiste en que existe una guerra entre la Hélade y Creta, y los atlantes. Es imposible que hubiera un ejército griego luchando más allá de las columnas de Hércules, la Edad de Bronce, y por supuesto imposible que fuera incluso anterior. Porque además Platón sí que dice que al hundirse la Atlántida afectó a los ejércitos griegos, con lo cual los sitúa físicamente allí. Sí sabemos que había enfrentamiento entre cretenses, entre minoicos y micénicos. Otro de los puntos importantes es que nosotros tenemos constancia de que existía comercio entre la Creta minoica y Egipto. Tenemos, por ejemplo, pinturas en la tumba de Useramón, que es un visir de Tutmosis III, o de Rekhmire, donde se habla de habitantes del país de Keftiu, de las islas del Gran Verde, con lo cual, para los egipcios, la desaparición o la falta de... O sea, un grupo que está... una civilización que está comerciando con ellos y que de repente desaparece de la nada, pues también tuvo que pegar, tuvo que afectar a Egipto. Luego, otra cosa interesante es que en la descripción que se hace de la civilización atlante se habla mucho de rituales con toros, de que a los toros no se les mata, sino que se les ata con cuerdas. Por ejemplo, tenemos los vasos de Bafio, que son unos vasos minoicos, que están representando un toro atado con cuerdas de forma muy similar a como describe Platón en su descripción. Entonces, bueno, todas estas pequeñas evidencias, estos pequeños rastros que quedan en ese núcleo del mito, para mí lo que están indicando es que se está hablando de la hipótesis, que se está hablando del desastre de la isla de Tera, que es un recuerdo que quedó en Egipto y que cuando los egipcios lo transmiten a Solón lo compone en un poema, porque su idea era hacer un poema de este mito, y así se lo transmite a Platón. Muy interesante. O sea, la verdad es que el mito o la hipótesis mítica de la Atlántida minoica es una de las más conocidas, pero no es la única, porque Fernando, al margen de una cercanía geográfica a Grecia del mito hablante, hay otras hipótesis que también tienen su validez, y tú nos vas a hablar de ellas. Bueno, enlazando un poco con lo que yo hablaba antes, ¿no? Del tema de la veracidad de la cadena de transmisión, también hay que decir que si nos imaginamos cómo era la escena, ¿no? De Solón sentado con el sacerdote, vamos a anacronizarla, ¿no? Y ponerlo, están sentados en una terraza tomándose una cervecita y están hablando de cómo de esa cultura que había lejana y tal. Entonces, no sabemos la historia realmente cómo se transmite. Sabemos que los egipcios tenían una obsesión con el registro del pasado. Manetón, que era de la época romana, elaboró una cadena de dinastías que prácticamente se correlaciona bien con lo que luego toda la historiografía y toda la arqueología posterior ha dicho, aunque hay lagunas, interposiciones, pero... Entonces, podemos fiarnos de que los egipcios eran capaces de aguantar por escrito una historia durante 3.000 años. Lo sabemos, porque nos lo demostraron. Entonces, que el sacerdote de Sais pudiera tener acceso a textos de todo tipo, en los que pudiera estar esa información, es posible. Luego también está el tema de cómo funcionan los mitos, ¿no? Es decir, los mitemas son muy resistentes al paso del tiempo. Y los mitemas que son de tipo historiográfico, los que se basan en cosas que teóricamente sucedieron de verdad, todavía lo son más incluso que los fabulosos, ¿no? Tú ves, por ejemplo, no sé, la mitología mesopotámica y donde mandaba el Enlil, de repente llegan los amorreos y manda Marduk.
y todo lo demás se mantiene igual. Y de repente te cambian todo el origen del mundo y toda la cosmogonía para que su rey nacional pueda estar en el trono. Sin embargo, los mitos historiográficos hay como una especie de impedancia a que puedan modificarse muy rápidamente porque se supone que no hay que perder de vista que lo que se cuenta es verdad. Entonces, a mí me gustaría dar un par de apuntes de hasta qué punto los mitemas son resistentes. Lo digo porque, bueno, cuando estábamos hablando cuando digo lo del tema de Solón, de que no sabemos qué nivel de griego, de egipcio podía tener, ni sabemos el sacerdote Sai que también hablaba el griego, pero lo que sí es cierto es que, lo digo por el tema este de los años, ¿no? 9.000 años es imposible y tal, claro, Sí. podría ser 9.000 meses. Bueno, pero podría ser 9.000 meses. eso de los años también aparece, ¿no? Porque a veces, hablando de las leyes que tienen los turdetanos, que dice Estrabón, también dice 6.000 años de historia, y es un poco de aquella manera, ¿no? Verá, es muy difícil, verá, yo pienso que no es tan difícil conservar una información de hace 6.000 años como el hecho de conservar por escrito que es de 6.000 años esa información. Es decir, una información puede viajar muchísimo tiempo. Es decir, cuando tú estás en Semana Santa, la representación que tú estás viendo es básicamente la misma que la que tenían los sumerios con Dumuzi y con la diosa Inanna. En el fondo es un poco lo mismo, pero entonces ese mi tema puede viajar miles de años. Otra cosa es que tú puedes decir, arranca desde tal sitio. Y a mí me gusta hacer siempre cuando hablo de estos temas 2 apuntes. Uno, por ejemplo, es el tema de los aborígenes de Australia. Los aborígenes de Australia, los que viven en la costa sudoriental, tienen una serie de mitos relativos a una especie de paraíso perdido y tal. ¿Vale? Entonces, ellos hacen una descripción de un paisaje que no existe, que es hipotético, con una serie de plantas y demás que, bueno, no podían ser en la Australia en la que se registran esas historias, ¿no? Y estamos hablando del siglo XX. Luego, cuando se investiga la evolución de la costa de Australia, pues se ve que entre Australia y Tasmania hay una zona que se adecua muy bien a esos mitos que tenían los aborígenes. Es decir, que desde la época de la glaciación, 12.000 años, podían ellos conservar detalles de un paisaje determinado que para ellos era importante porque míticamente era su sitio de origen y que luego, 12.000 años más tarde, viene un antropólogo y le saca la historia y luego ve que al comprobarla con la evolución geológica de la zona es concordante. El otro ejemplo que me gusta poner es el de los Fomorés del Leaber Gabala. Leaber Gabala es el libro de las invasiones de Irlanda, es un libro escrito en la Edad Media, pero supuestamente habla de los orígenes de Irlanda desde la época ancestral. Esa época ancestral forzosamente tiene que ser del origen del Neolítico. Bueno, las invasiones del Leaber Gabala casi que se pueden ajustar a determinadas fases arqueológicas importantes. Algo imposible de saber por un monje irlandés del siglo XIII, imposible. Pero una de las cosas interesantes es el tema de los Fomorés, que son los habitantes originarios de Irlanda cuando llegan los primeros irlandeses, ¿no? Que se supone que es el pueblo de Cesair, que son agricultores y tal. Y estos Fomorés, que literalmente significa que andan por el fondo del mar. Y dice, bueno, en la mitología queda como que vinieron andando por el fondo del mar y llegaron a Irlanda. Claro, resulta que Irlanda hasta el año 6.000 a.C. estaba unida al resto del continente y se podía llegar andando desde España hasta Irlanda. Entonces, estos Fomorés, que a lo mejor podrían ser, no sé, de la cultura maglemosiense, del Mesolítico, lo que fuera, pues había quedado en la memoria colectiva que habían llegado andando por el fondo del mar. No significa que esto no sea una invención, pero significa que si se puede conservar la memoria de que un pueblo llegó hace miles de años y de tal manera, es posible que algunas historias se puedan conservar durante mucho tiempo. ¿Y qué rasgos encontramos en el mito de la Atlántida, esto que nos dices? Bueno, pues por ejemplo, precisamente al hablar de los Fomorés, no lo pensaba mencionar, pero bueno, ya lo digo. El momento en el que Irlanda deja de estar conectada al resto de Europa es en el año en torno al 8.200 before Present, ¿no? Decía 6.200 a.C. En ese momento se da el volcado en el Atlántico del manto laurentiano. El manto laurentiano era el último casquete polar que quedaba en Norteamérica y que se había mantenido ahí durante la primera mitad del Holoceno, y en un momento determinado se rompe un dique de rocas que lo contenía y en la bahía del Hudson se vuelca hacia el Mediterráneo. Esto generó una subida del nivel del mar de unos 20 o 30 metros adicionales sobre los de la glaciación. Responsable o sea, consecuencia de este volcado, el nivel del mar sube, ya digo, unos 30 metros, se producen algunos cambios significativos en la geografía del mundo euromediterráneo. Por ejemplo, el Mar Negro nace en esa época. También se rompe otro dique, lo que había sido un lago que estaba aislado entre ríos, de repente se convierte en un mar que se conecta con el Mediterráneo. Y en el caso, por ejemplo, de la vertiente atlántica europea,
pues tenemos que el Mar del Norte aparece. Es decir, en ese momento era una llanura continental de clima templado y de repente toda esa zona se va a inundar. Y evidentemente las costas atlánticas de Iberia o de Francia, además, también se producirían transgresiones del mar. Claro, que esto es la memoria colectiva de los pueblos de allí. Pudiera ir quedando como una especie de... Bueno, por eso el mito del diluvio es universal, porque realmente en todas las partes del mundo ha habido en algún momento algún diluvio de este tipo, ¿no? Porque... entonces, yo creo que en las civilizaciones del Neolítico europeo, que son culturas que nacen de la llegada de gente del Próximo Oriente al confín occidental, se encontraron con población nativa que conservaban sus propias tradiciones. Y quizás de la fusión de ambos pues surgió un poco esa idea, ¿no?, de un mundo perdido. Entonces, esto, digamos, como si dijéramos en la psicología colectiva de esa gente, ¿no? Luego, si avanzamos más adelante y volvemos a Egipto, los egipcios durante esos 3000 años pudieron estar conservando historias que les llegaban de una manera o de otra. Entonces, Egipto logró mantener su unidad cultural, aunque fuera con muchos cambios políticos y sociales y demás. Entonces, quizás a la altura del 2500 a.C. le llegaban informaciones de una civilización grande que había más allá del final del Mediterráneo y que podía corresponderse, por ejemplo, con la cultura del vaso campaniforme o incluso el megalitismo que es anterior. Sabemos, por ejemplo, que en Valencina, aquí en Sevilla, se traficaba con marfil tanto asiático como africano. Y huevos de marfil, o sea, y huevos de avestruz, y se sabe por el estudio de los isótopos que el cobre que se extraía de esta zona llegaba allí, ¿no? Y aquí había talleres de cobre, en fin. Los egipcios en algún momento tuvieron que saber que había algo aquí en aquella época. Y es un buen ejemplo el que has dicho, porque efectivamente hay culturas neolíticas y de las primeras edades del bronce muy potentes en el sur peninsular que presentan conexiones con África, efectivamente. Y aunque no fueran directamente con Egipto, sí por vía interpuesta, por ejemplo, a través de los libios o de los protogriegos, los pelagos, los que hubieran antes de la llegada de los indoeuropeos a Grecia. Luego, si seguimos, hay una especie de crecimiento cultural que ahora lo podemos asociar también a los fenómenos geológicos, pero luego está, por ejemplo, la cultura del Argar, que está ubicada ya a este lado del Mediterráneo, que está en conexión con la otra parte del mundo atlántico, que también, o sea, una cultura del bronce cuyo estaño procede de ese más allá, y que ese mundo argárico pues también tuvo que tener contactos con Egipto indirectamente porque lo tenía con Grecia. Luego la propia cultura sarda, ¿no?, de las nuragas y demás. Entonces vamos viendo cómo se va desplazando hacia el oriente esas culturas occidentales y todo el tiempo se va manteniendo un contacto con Egipto. Entonces, en la mentalidad colectiva egipcia y en los registros no muy precisos de sus templos, pudo quedar esa idea de que había una gran civilización milenaria que siglo tras siglo, milenio tras milenio, iba avanzando desde el exterior hacia el interior. Y claro, todo eso además se remata con el tema de los pueblos del mar. Es decir, en un momento determinado, precisamente Egipto está al borde de la desaparición porque una serie de pueblos que vienen de distintos sitios, no vamos ahora a especular sobre eso, pero probablemente algunos de ellos sí que venían de Occidente, porque tienen nombres tan sugerentes como Shardana y Shekeles, es decir, sardos y sículos. Pues todo eso también se puede sumar. Eso se puede sumar, sobre todo porque esto que estamos hablando de los pueblos del mar pasa en el 1200 a.C. y cuando Solón habla con el sacerdote Sais, ya ha pasado 600 años de esto. Imagínate cómo ha podido quedar esa historia ya de desvirtuada, pero estaba ahí. Y claro, y en última instancia, en la época en la que precisamente Solón habla con el sacerdote, tenemos que, bueno, hay una colonia griega en este lado occidental del delta, ¿no?, que es Náucratis, desde donde llegan los marineros griegos que están comerciando con el Mediterráneo occidental. Seguramente también, de vez en cuando un barco fenicio se perdía o en los contactos directamente que tenían con los fenicios los egipcios lo podían saber, tenían descripciones de ese mundo y bueno, yo creo que es posible que la base, el fundamento de ese mito pudiera estar en eso, en una especie de recorrido histórico en la que una cultura milenaria como que va avanzando hacia el occidente y precisamente la invasión de los pueblos del mar, Atenas es de los sitios de Grecia que se mantienen incólume a las destrucciones. Quizá también eso
puede pasar que se haya quedado ahí la memoria colectiva de los propios griegos. Y bueno, y en última instancia, hay que decir que el Timeo y el Critias son, o sea, el mito de la Atlántida en sí mismo, ¿no? En ambos textos, es un mito político. Es un mito en el que dice, somos atenienses, estamos en plena decadencia porque los espartanos nos han dado, los tebanos ya pueden además con nosotros después de la batalla Y entonces, bueno, pues como ya lo único que nos queda es el pasado, pues que sepáis que hemos sido los más grandes del mundo porque derrotamos a la gran civilización esta occidental de la Atlántida, que hasta los egipcios reconocen que fue lo más grande que hubo. Y que si no llegase por Zeus, que mandó un terremoto, estamos todos sometidos a ello. Hay ahí cierto, ¿no? Retintín, a lo mejor. Resquemor. ¿Verdad? Y encima lo escribe después de haber estado en Sicilia y ver que probablemente Siracusa en aquella época ya era más civilizada que la propia Atenas. Era una ciudad muy decadente sí, en el momento que... Bueno, pues... Entonces, yo, si vamos a lo que sería la veracidad, ¿no? O sea, para intentar concordar lo que dice el relato, todo esto es para decir que posiblemente un mito así, desde el Atlántico, puede llegar a sobrevivir. Pero si nos centramos en decir qué hay en el relato de Platón que pueda uno determinar que ciertamente se puede ajustar a algo verídico, bueno, hay que decir que, para empezar, Platón está diciendo inequívocamente que está más allá de las columnas de Hércules. Es decir, él podría haber dicho está en un sitio desconocido. No, lo dice claramente. O sea, podría haber dicho otra cosa, pero lo dice. De hecho, dice que la región más cercana de ese conjunto de reinos que forma la Confederación Atlante, en la lengua del país se llama Eumelos, o sea, Eumelos sería el nombre griego y la lengua del país sería Gadírico. Con lo cual se está refiriendo a la costa atlántica andaluza. Cuando hace la descripción de la gran llanura atlante, pues da una descripción muy similar, por ejemplo, a la del Valle del Guadalquivir, ¿no? Una llanura oblonga de 6.000 estadios de profundidad por 2.000, también cuadra. Cuando está hablando de que hay una serie de tierras y una cadena de islas, se adecua bastante bien a lo que podría ser, por ejemplo, el bronce atlántico, que es, en última instancia, la fase inmediatamente anterior a lo que sería Tarteso y a la época en la que los griegos empiezan a colonizar el occidente. Entonces puede que se estuvieran refiriendo, bueno, pues a los distintos puntos de la costa, ¿no? Como por ejemplo la península de Setúbal, Bretaña, Irlanda por un lado, Gran Bretaña por otro, etcétera. Entonces yo creo que la descripción que hace es suficiente para decir que quiere que sea allí. ¿Cómo puede saber Platón las dimensiones por ejemplo, de la llanura del Valle del Guadalquivir sin haber estado aquí? Porque seguramente no tuvo. Bueno, todo eso quizás esté mezclado con el hecho de lo que le traen esta gente que en Sicilia le pueden hablar del tema. Claro, esa sería la conexión, ¿no? Que se podría establecer con la veracidad de un mito. Nos dicen... Eso sería, digamos, la razón por la cual no puede estar sino aquí, ¿no? Es decir, en la costa atlántica andaluza o en el... Por ejemplo, cuando habla del tema de... No, es un continente que es tan grande como Asia y Libia juntas. Lo que hablábamos antes, cuando él recibe la información, es la época en la que Cambises todavía no ha conquistado Egipto. Entonces, Asia y Libia juntas realmente es Turquía y Libia, y la Libia actual, el país actual de Libia juntos. Es decir, y eso más o menos es Francia, España y Gran Bretaña, es decir, más o menos lo que sería lo que rodea el Mar del Norte, por decir un enclave. Y bueno, hay que decir que, bueno, respecto a lo que sería, digamos, la manera de la destrucción, en ningún momento dice Platón que es un volcán. Y lo podría haber dicho que Poseidón destruyó la Atlántida, porque es el que destruye desde abajo, ¿no? El patrón de los volcanes sería Poseidón. No, él manda a Zeus, manda un gran cataclismo, que tal, y bueno, y cuando habla de la descripción de que no se puede navegar, eso no es la bahía de Santorini, donde vemos esos pedazos de transatlántico, porque claro, realmente eso está hueco hasta varios cientos de metros bajo el mar, ¿no? Está hablando de algo parecido a lo que sería la bahía del Guadalquivir, es decir, una zona de esteros, de fango, que si no haces un dragado, en fin. Bueno, y precisamente hablando del tema del dragado, quería comentar que en toda esta zona ha habido una serie de tsunamis recurrentes, ¿no? Y que están bien estudiados, ¿no? Cuando se estuvo haciendo el estudio sobre el dragado del río Guadalquivir, pues se recurrió a un geólogo para hacer un estudio sobre los restos que se podían encontrar, y iba asociado un arqueólogo con él, ¿no? El geólogo es Juan Antonio Morales y el arqueólogo es Claudio Lozano. Ellos se hicieron, digamos, famosillos porque en el fake documentary ¿no? de Finding Atlantis, ¿no? Ellos aparecían allí como si fueran los colaboradores de Richard Fromm. Madre mía. Sencillamente le dejaron
que se paseara un poco por allí y poco más. O sea, pero ellos no tienen contacto con ellos. Pero sí, Richard Fromm sí que se aprovechó de los conocimientos que ellos estaban sacando y que consistía en un estudio en el que habían detectado que había hasta 8 oleadas detectables de tsunamis históricos en la costa atlántica andaluza. El último sería el terremoto de Lisboa, ¿no? Que es famoso, que destruyó Huelva. Huelva no tiene edificios antiguos, no, todo lo que hay está destruido porque el tsunami se lo llevó por delante. Y bueno, ha habido varios tsunamis más, ¿no? En la Alta Edad Media, hubo uno al final de la época romana, hubo uno más o menos en el siglo VI a.C., que pudo ser el que incidiera en el declive de Tartessos como civilización, de la misma manera que a lo mejor Tera influyó en el Argar como medio de declive. Hubo otro en torno al 1100 a.C., es decir, más o menos una época en la que se pone fin al bronce atlántico. Y luego hubo uno muy, muy importante en el 2480, que ese se notó muchísimo y que modificó los patrones de asentamiento de la cultura calcolítica europea, o sea, calcolítica andaluza. La suma de recuerdos entre esta civilización milenaria occidental, más la evidencia de zonas sumergidas que antes estaban emergidas, más los recuerdos recurrentes de estos tsunamis, más los contactos que tenían los fenicios y los griegos hasta cierto punto con las poblaciones turdetanas que se les veía que eran más civilizadas que las que les circundaban. Todo esto junto, más el tema de los pueblos del mar a lo mejor, más el interés político de Platón por querer poner a Atenas por encima de lo demás, etcétera, 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 etcétera. Todo esto hace que, bueno, podamos comprender la secuencia en la que se fabrica el mito literariamente hablando. Efectivamente. ¿Qué veracidad histórica tiene? Ya, bueno, pero sí, como conclusión, como resumen, cierto un poco, incluso la hipótesis que defiende Irene, la hipótesis minoica y los datos que das tú, Fernando, establecen un marco de relación que le da a, por decirlo así, las semillas históricas del mito de la Atlántida, pues al menos el beneficio de la duda, ¿no? Porque analizando, teniendo en cuenta el entorno cultural en el que se desarrolla el mito de la Atlántida, que no podemos desvincular el mito atlante con que se transmite en un momento de la Grecia clásica. El entorno cultural que rodearía a estos griegos, el propio pozo que los griegos tenían de conocimiento geográfico, de adquisición de tradiciones extranjeras, porque en fin, la influencia egipcia en Grecia es innegable. Y que en definitiva, pues, como bien habéis indicado cada uno de vosotros defendiendo una hipótesis concreta, podemos afirmar que la Atlántida es un mito, es una tradición mitológica, como el rapto de Europa, como la lucha a la titanomaquia, pero que este mito tiene una serie de elementos subyacentes que pueden dar a entender que pueda proceder de una tradición con algún pasado histórico. Que, como Fernando decía, si hubieran conservado más bibliotecas, si se hubieran conservado más documentos que tan solo esa punta del iceberg que nosotros conservamos de la tradición clásica, quién sabe qué otras comparaciones podríamos haber realizado del mito atlante. Pues muchísimas gracias. En el chat de todos nuestros amigos que han estado acompañándonos han surgido muchas preguntas con una relación muy estrecha con lo que habéis estado comentando vosotros, así que, aunque es una charla entre amigos, entre apasionados, se os ve preparados, se os ve documentados, bueno, y eso es muy importante, cómo hay una coincidencia general entre lo que Milhaud y otros intervienen en el chat y lo que habéis estado comentando vosotros, que da poco margen a temas que se hayan quedado fuera del tiesto. Y bueno, recordar que, como ha citado Fernando, estas hipótesis de los maremotos en Tarteso es uno de los temas que se van a tratar en el segundo Congreso Internacional sobre Tarteso, del cual que ya se ha inaugurado, que sí, se ha inaugurado hoy con la charla de inauguración, y que bueno, todos estos últimos capítulos de Voces de Bronce y Hierro estaban dirigidos a este momento, que las charlas del Congreso van a ser mañana, jueves 18 y viernes 19, que todos los aquí presentes estaremos muy atentos a estas charlas porque también se podrán ver en YouTube.
Y bueno, pues nos quedan todavía algunos comentarios en el chat. Milhouse nos hablaba de esta tradición que se pudiera haber alargado a lo largo del tiempo y cómo pudo llegar hasta nosotros, que es algo que ha hablado Fernando. También nos hablaba sobre cómo hay muchos mitos que conectan entre sí en diferentes lugares del mundo. Mr. Kiman nos habla de que es posible que Esqueria en la Ilíada, en la Odisea, tuviera alguna relación con la Atlántida. Yo creo que Mr. Kiman hace referencia a esos retazos que tal vez formaran parte de una tradición histórica que no ha llegado hasta nosotros más que con el libro del Timeo. Que en el mito de Jasón y los argonautas parece que hay referencias también a la explosión de Tera. Y en algún mito más. Parece que pudiera ser que es el que está describiendo la erupción del volcán. Hebras muy finas. También ha salido comentado en el chat sobre si el Argar o los Millares podrían tener alguna relación. En fin, la conclusión a la que llegamos es que el mito de la Atlántida tiene, pues, por lo menos el beneficio de la duda. Más allá de todos los elementos, en fin, paranormales y parapsicológicos muy locos que se crearon en el siglo XIX y que hoy en día tienen todavía una trayectoria en el presente, que se puede defender, pues, cierto beneficio de la duda en cuanto al sustrato histórico real que pudo quedar en los recuerdos atlantes. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Irene, de verdad os lo digo, y con mucha razón, por el favor que nos habéis hecho viniendo aquí, compartiendo, pues, vuestra pasión, uniendo vuestra voz a estas voces de Bronce y Hierro. Animaros a todos los que estáis al otro lado de la pantalla del móvil a que, bueno, pues a que sigáis investigando, a que sigáis descubriendo, que nos vemos en Twitter, que nos vemos en las charlas del segundo Congreso Internacional sobre Tarteso. La semana que viene en Voces de Bronce y Hierro haremos un resumen general de lo que se ha comentado en las charlas, hablaremos qué ha sido lo más importante. Gracias a Milhouse, gracias a Green y Bass, gracias a Mr. Kiman, gracias a todos los que habéis participado y nos vemos dentro de poco, claro que sí. Pues que vaya bien la tarde, que los dioses os sean propicios y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer. Adiós. Chao. Gracias.